buenos días, yo soy Sigia y él es Agustín y nosotros vamos a hablar sobre la degradación de contaminantes emergentes, en concreto la cafeína. Nuestra tutora es Fernanda López y vamos a empezar. El objetivo de nuestra investigación era comprobar la degradación de los contaminantes emergentes en un sistema de depuración, en concreto de la cafeína. Para simular la depuración utilizamos un tratamiento de aguas residuales SPR. Los contaminantes emergentes son un tipo de compuestos de consumo diario, pero contaminantes, ya que no son metabolizados completamente por el organismo y van a parar a las aguas residuales y muchas veces a los ríos. Nosotros elegimos la cafeína porque es consumida en todo el mundo y a veces es utilizada como medidor para la industrialización de esa zona. Utilizamos el Sequencing Batch Reactor, que es un sistema de depuración biológica con un reactor secuencial de flujo discontinuo. Aquí es donde se almacena el agua de depuradora, que en cada proceso, aquí el agua limpia y es el reactor. Sequencing Batch Reactor funciona con 2 ciclos al día de llenado, reacción, decantación y vaciado, en el que se introduce agua depuradora al reactor donde se junta con fangos biológicos y las bacterias reaccionan con él. Luego se decanta y se separa el agua limpia y se almacena en los tanques. Y ahora yo voy a explicaros sobre los procedimientos. Primero que todo, preparamos el alimento, en concreto 1 litro de alimento para el fango. Está formado por 20 mililitros de etanol, 10 gramos de fosfato sódico dibásico, 40 gramos de extracto de carne, 10 gramos de peptona, que es una proteína, y 13 gramos de cloruro de amonio. Eso equivaldría a todo lo que echamos a las depuradoras. Y es muy biodegradable porque se descompone fácilmente por las bacterias. Y después preparamos la cafeína, que es el contaminante emergente, y preparamos 10 mililitros con una concentración de 280 miligramos, que después de tropecientos reglas de 3 lo sacamos. Que en teoría la concentración es de 5 miligramos por litro, y como eran 4 días y había 2 ciclos, pues al final eran 280 miligramos. Y después de eso, pues medíamos los sólidos en suspensión, que primero poníamos un filtro, el filtro de papel, que es el papel de filtro, que es eso, en una placa Petri y lo pesábamos en una balanza. Y después filtrábamos el agua con un embudo y filtrábamos el agua de la depuradora en un embudo y se quedaba todo el lodo y todo el fango en el papel de filtro. Después lo metíamos en la secadora y eso, cuando se secaba, lo pesábamos otra vez para saber la concentración de fango que había, la concentración de fango. Y después, mientras se estaba calentando el papel de filtro, pues nosotros medíamos la conductividad, el pH, la DQO, la HPLC, la cantidad de nitrato y amonio y la turbidez, que después os explicaré con más detalles. Y al final de todo, pues recontamos los microorganismos del lodo, que era lo mejor del proyecto que teníamos, que lo recontábamos con este tipo de placas, que aquí en medio habían cuadrados pequeños y teníamos que contar los microorganismos, los protozoos, las bacterias y todo que había dentro de los cuadrados. Lo que pasa es que cuando lo contamos nosotros, todas las bacterias decidieron no ponerse dentro de esos cuadrados y no había ninguno, estaban todos fuera de los cuadrados. Se pusieron de acuerdo o algo. Los instrumentos que hemos utilizado son varios. El primero es el pHímetro, que mide la acidez o la alcalinidad de una disolución mediante el potencial desarrollado por una membrana de vidrio. Es importante saber el pH, ya que con un pH muy alto o muy bajo los microorganismos no pueden vivir.
Otro es el conductímetro, que mide la resistencia de una disolución al paso de la corriente. El termorreactor y el espectrómetro los utilizamos a la vez para analizar el DQ, demanda química de oxígeno, que es para conocer la cantidad de materia orgánica presente en una disolución. En ella utilizábamos un compuesto muy oxidante, creo que era el dicromato potásico, que se mezclaba y se calentaba en el termorreactor y cambiaba de color. Luego se analizaba ese cambio de color con el espectrómetro para conocer la cantidad de materia orgánica que había en la disolución, en el líquido. También utilizamos el turbidímetro, cuyo funcionamiento es parecido al del espectrómetro, pero en este caso analiza la opacidad de la muestra. Y el medidor de amonio y nitrato, con el que averiguamos la concentración de ion amonio en el líquido. Esto es importante ya que algunas bacterias transforman el amonio en nitritos y luego en nitratos, que pueden ser tóxicos. El amonio procede de la orina y todo eso. Ahora yo os voy a hablar de los resultados. Esto era la concentración del fango y esto era la concentración de lodo en el agua clarificada. Como podéis ver, al principio había mucha concentración y después de depurar, pues la concentración ya era mucho más baja. Y después, esto es el resultado de la conductividad, que se mide en microsegundos por centímetro. Esto es la conductividad del alimento que pusimos y eso es la conductividad del agua ya clarificada. Como podemos ver, después de depurar el agua, la conductividad es mayor porque ya se habían roto todas las moléculas, ya no había materia orgánica. Y después medimos el pH. En un principio el pH del alimento era 7,66, pero después de depurar el agua el pH era 7,93, que se acercaba ya más al 8, que es el pH del agua de grifo. Y en cuanto a la demanda química de oxígeno, aquí es donde más se nota que se ha depurado el agua, porque en un principio la demanda química de oxígeno era de 795, lo que nos dice que había mucha materia orgánica, pero después de depurar solo había 75 miligramos por litro, lo que quiere decir que la concentración ha bajado notablemente. Y después medimos el amonio y el nitrato. Lo que pasa es que no pudimos medir el nitrato porque el aparato no estaba calibrado. Entonces solo medimos el amonio, que había 28 miligramos por litro en el alimento, y después de depurar había 49,545 miligramos por litro. Y en cuanto al nitrato, lo podemos deducir porque es inversamente proporcional al amonio, porque después de depurar el amonio se convierte en nitrito y eso es el nitrato. Y después la turbidez, que es la opacidad. El alimento era más turbio, con 6,639 NTUs, y después de depurar el agua 5,153. Y después, la conclusión, puedo decir que cuando miramos el HDLC, podemos decir que la cafeína sí que se ha degradado por completo. Cuando cogimos una muestra del alimento a las 10 de la mañana, había una concentración de un 100% y no se había depurado nada. Pero después, a las 10:45, cogimos una muestra y ya se había depurado un 14,6%. A las 11:30 se había depurado ya, solo tenía una concentración de 53,6, y a la 1:10 ya se había depurado por completo. Y al día siguiente, cuando cogimos el agua clarificada, pues podéis ver que ya no había nada de cafeína. Pero es que también debemos decir que la concentración de cafeína era relativamente baja, 5 miligramos por litro. Y en este caso sí que se degrada, pero hay casos en que
los analgésicos y todo eso van a los ríos y no se degradan. Y ha habido un caso en los Estados Unidos que había una concentración muy baja en el agua del grifo de analgésicos y después cuando lo tomaban no les hacía efecto porque ya eran inmunes. Y después, estos es cuando recontamos, estos son los protozoos que vimos. Después hay... Pone vídeo, apretamos. Apretados bien. Pues esto es un rotífero. En teoría era un vídeo, pero no se ve. Pone el USB. Bueno, espérate, luego lo ponemos. Y eso son 3 amebas y había un Litonotus de año y medio que estaba comiendo la ameba. No sé. Este era el rotífero y las pidiscas. Después está el endosifón. No sé. Y esto es un rotífero. Bueno. Es que eran vídeos. Todos estos microorganismos significan que el agua está de avanzada y que está bien depurada y limpia, ya que estos seres no viven en aguas sucias y estancadas. Y cuando más limpia esté el agua, pues los protozoos son más grandes y hay más cantidad, sobre todo los rotíferos. Y nada, al final pues dar gracias a Fernanda, que hemos aprendido mucho con ella, y a todos los otros tutores del laboratorio.